El crimen no requiere un fantasma salido de una tumba. En Nueva York tenemos crímenes sin la colaboración de duendes o demonios. Bienvenido. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues bienvenidos nuevamente aquí a Arkham, un espacio para la literatura fantástica, la imaginación y la creatividad. Me da mucho gusto hablarles nuevamente después de que ya medio mundo me regañó porque no hice el programa pasado. Lo que pasa es que habíamos tenido algún tipo de situación. Sin embargo, ya estamos nuevamente aquí en Arkham para platicar de todos esos temas que a ustedes les gustan mucho, y ya me están haciendo señas que ya haga el programa. Claro que sí, ya lo vamos a hacer nuevamente de su manera normal cada 15 días. Me da muchísimo gusto de verdad volver a estar aquí con ustedes en esto que se llama Arkham. Bueno, vamos a abrir el correo como siempre para ver qué es lo que nos dicen todos y cada uno de nuestros amigos que nos escriban. Anímense a escribir, por favor. Les invito a que nos manden muchos correos con sus comentarios, sugerencias, preguntas. Anímense a escribir aquí a Arkham, ya saben, radioarkham1@gmail.com, para que nos manden todo lo que ustedes quieran. Empiecen a mandarnos sus escritos, sus cuentecitos que hayan hecho para empezarlos a leer en la sección de cuentos de aquí de Arkham. Mándenos preguntas, sugerencias, todo lo que ustedes quieran aquí al programa. Vamos a ver, porque se me hace que sí, se me hace que sí tengo varios correos. Bueno, vamos a empezar a abrir y a leer. Vamos a intentar leer varios para que darle agilidad al programa. Bueno, aquí está el primero. Dice Jesús Ortega: hola Uri, ¿ya no harás Arkham? Sí, Jesús, ya estamos aquí nuevamente haciendo Arkham. Lo que pasa es que, bueno, por la situación de fin de año y Navidad, todo eso, tuvimos cierto retraso, pero ya estamos nuevamente aquí. Por supuesto que vamos a seguir haciendo mientras me sigan mandando correos. Ya cuando ya no vea correos, ya no lo hago. Pero sí, con todo gusto vamos a estar aquí nuevamente haciendo el programa. Jesús, no te preocupes, aquí estamos haciendo el programa de Arkham nuevamente. Y ya en la siguiente semana ya sale también Escalofrío. Ya lo vamos a hacer con el joven Humberto. Una disculpa porque sí nos retrasamos un poquito, pero pues también tenemos algún tipo de situación que de repente nos impide. Pero ya estamos nuevamente aquí. Por eso los invito a que me escriban mucho, para que me animen a que siga yo haciendo el programa. Ok, Omar Méndez. Hola Omar, ¿cómo estás? Dice Uri: espero el programa de mitos de los vampiros, porfa hazlo. Sí, con todo gusto, ya lo estamos preparando para sacar el programa de mitos de los vampiros, porque realmente ya hay gente que me lo ha estado pidiendo en la página, en mi face personal y también por correo. radioarkham1@gmail.com, para que me sigan escribiendo. Ahora vamos a ver. Aquí tenemos otro que dice Lilith: hola Uri. Hola Lilith, ¿cómo estás? Qué bueno que nos escribes, síguenos escribiendo muchas veces más. Me encantan tus cuentos. Muchas gracias Lilith, la verdad lo haces muy bien. Te recomiendo que leas algo de Patricia Maxwell, porfa, ya que me encanta su narrativa y soy muy admiradora de su trabajo. Claro que sí Lilith, con todo gusto vamos a buscar algo de Patricia Maxwell. Es una de las escritoras góticas que bueno yo conozco, y con todo gusto vamos a buscar un cuentecito de Patricia Maxwell para leerlo aquí. De hecho, bueno, Patricia Maxwell ha ocupado varios seudónimos. Su nombre completo, si no mal recuerdo, en este momento es Patricia Ann Ponder. Sí, Patricia Ann Ponder Maxwell es su nombre completo, si no mal recuerdo, si no me falla la memoria. Pero ella ha ocupado varios sobrenombres o seudónimos con los que ha escrito muchas cosas.
como Patricia Ponder, Maxine Patrick creo también ha ocupado ese seudónimo, inclusive Jennifer Blake creo que es el más popular que tiene, pero realmente es Patricia Ann Ponder Maxwell, si no estoy equivocado. Y claro que sí, vamos a buscar algún cuentecito de Patricia, mi querida Lilith, para leerlo aquí en Arkham. Bueno, en la sección de cuentos de Arkham, con todo gusto aquí lo vamos a leer, mi querida Lilith. Muchísimas gracias por escribirnos, síguenos escribiendo más. ¿Y por qué no nos recomiendas alguno? Que tú digas, mira, me gusta este. Y a ver si lo podemos aquí leer, lo podemos agendar y con todo gusto lo leemos para ti, mi querida Lilith. Muchísimas gracias por tu correo. Ok. Rafael Jiménez. Hola Uri, hola Rafa, ¿cómo estás? Muchas gracias por escribirnos aquí al programa. Dice, oye, en verdad me gustaron los cuentos de Sueña conmigo y el del hombre del traje negro. La verdad es que son cuentos bastante buenos que sí me hicieron tener algo de miedo. Porfa, sigue leyendo muchos más, te quedan muy bien. Muchísimas gracias Rafa. Y de verdad ese de Sueña conmigo no lo conocía. Es de Bernardo Esquinca, ¿verdad? Así es, ese cuento junto con el de La otra noche de Tlatelolco que subí apenas la semana pasada a la red, ambos son cuentos bastante interesantes debido a que te manejan una narrativa diferente a otros cuentos que hemos leído. Bernardo Esquinca es un autor que me recomendó un amigo Bob, a quien le mando un saludo. Y bueno, sus cuentos son un poco diferentes. Ese de Sueña conmigo me gustó bastante porque en el mismo cuento los archivos de las muñecas, uno o dos por ahí que la verdad es que sí están bastante tenebrosos. Y La otra noche de Tlatelolco, bueno, pues es algo muy imaginativo acerca del 2 de octubre, ¿no? Entonces realmente creo que son cuentos muy buenos, sobre todo porque son cuentos bastante buenos. La verdad es que cuando yo leí el de Sueña conmigo sí sentí miedito, hasta escalofrío me dio cuando lo leí. Y el de La otra noche de Tlatelolco me pareció muy bueno porque es la cara de la imaginación ante un hecho verdadero, ¿no? Entonces realmente me pareció muy bueno y sobre todo ese giro que le da a la historia en un punto me parece bastante bueno. Así que claro que sí, Rafa, son cuentos que hemos estado leyendo. Síguelos escuchando, porfa, síguenos escuchando, porfa. A ver, vamos a ver. Mario Costa. Sí, Mario Costa. Uri, porfa, habla de personajes de Marvel. Cuatro Fantásticos, X-Men, Iron Man. Además, quisiera que porfa dedicaras un programa al universo Marvel. Claro que sí, Mario. Sí, lo vamos a hacer. Vamos a empezar a hablar de personajes de cómics, como ya lo hemos estado haciendo, con Superman, con Batman, con el Hombre Araña, que son los primeros que ya hablamos, y con todo gusto vamos a agendar personajes de Marvel y un programa del universo Marvel. Ahorita el que viene de cómics es uno de los crossovers que nos hicieron por ahí la recomendación que hiciéramos. Entonces el que viene, y también uno del Capitán América, no se lo pierdan porque hay cosas bastante interesantes acerca del personaje del Capitán América, porque si no hubiera tenido ese abismo de años sin publicar, se estaría dando unos cates con Superman, con la edad. Es bastante interesante el hecho de cómo lo rescata la Marvel para volverlo a sacar a la venta. E inclusive por ahí un hombre que tuvo en algún momento bastante agresivo y que para mi gusto fue lo que hizo que no despegara tanto el personaje hasta que lo rescata en su totalidad Marvel para integrarlo a los Vengadores. Entonces es bastante interesante, así que no se pierdan los programas también de cómics que vamos a hacer aquí en Arkham, debido a que, bueno, pues ustedes nos piden los temas. Y con todo gusto, mi querido Mario, muchísimas gracias por escribirnos. Te agradezco infinitamente que nos hayas mandado tu correo. ¿Y por qué no nos mandas más? ¿Cuál sería el primer personaje que te gustaría del cual habláramos aquí en Arkham? Bueno, ya sería el tercero ya, porque hablamos del Hombre Araña y vamos a hablar del Capitán América, pero ¿por qué no nos dices tú qué personaje te gustaría que fuera el siguiente para platicar? Últimamente, con respecto a la Marvel, Iron Man ha tenido una importancia un poco mayor a otros personajes, en este caso Capitán América, por las películas y por todo esto, por los efectos especiales. Creo que han sido varios puntos que han hecho que Iron Man haya despegado como despegó en los últimos años. En primer lugar, las películas, la primera y la segunda bastante bien hechas, la tercera luego hablamos. Creo que a este actor, a Robert Downey Jr., le quedó excelentemente bien el personaje, a la medida, y creo que lo hizo bastante bien. Y obviamente los efectos especiales, pero creo que dentro del universo Marvel el Capitán América tiene una importancia un poquito mayor
a Iron Man por el personaje que es, por su historia, por todo lo que ha venido acarreando el personaje del Capitán América. Me parece que es un poquito más importante que Iron Man. Pero con todo gusto vamos a hablar de esos personajes. ¿Por qué no nos mandas un correo diciéndonos qué personaje es el siguiente que quieres escuchar aquí en Arkham? Bueno, vamos a continuar. Ok, Lidia. Hola, Hola, Lidia, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto que nos escribas. Qué bueno que nos escribiste. Solo para decirte que me encantó el cuento de Sueña conmigo. Te quedó extremadamente bien. Ese efecto que le pusiste a la frase Sueña conmigo realmente me dio escalofrío cuando lo escuché. Te quedan bastante bien. Sigue por favor leyendo más porque los ocupo en la noche cuando estoy a punto de dormir. Muchísimas gracias, Lidia, te agradezco mucho que nos hayas escrito. Con todo gusto. Sí, fíjate que últimamente me ha dado por estar poniendo ese tipo de efectitos. En la otra noche de Tlatelolco también ocupé por ahí un efectito para fingir una grabación o algo así. Entonces le he estado metiendo algo de efectillos a los cuentos que leo. Espero que queden bien. También se aceptan recomendaciones y sugerencias para los cuentos que hemos estado leyendo. Muchas gracias, Lidia. Claro que sí, vamos a seguir leyendo más de los cuentos que creemos que están bien. Y háganos recomendaciones, de verdad. radioarkham1@gmail.com para que manden sus sugerencias y me digan, oye, quiero que leas esto, quiero que leas esto otro. Nada más que no sean cuentos tan largos, porque pues sí nos vamos a tardar días. O si quieren que hagamos eso, también sugiéranos qué novela podríamos leer como por partes, para que no sea tanto como un audiolibro, porque sí es bastante largo, y lo podemos dividir en partes y con todo gusto voy leyendo cada que suba yo un capítulo, por ejemplo, cada 15 días, para que ustedes lo vayan leyendo y escuchando. Con todo gusto se puede hacer, pero recomiéndenos todo lo que ustedes quisieran que leyéramos y de lo que habláramos aquí en Arkham. Muchas gracias, Lidia, claro que sí, vamos a seguir leyendo más cuentos. Muchas gracias. A ver, aquí hay otro. Mira, Vampiro Ethan. ¿Cómo estás, Vampiro Ethan? Siempre nos escribes, muchas gracias. Uri, nuevamente una pregunta. Todos sabemos que el ajo daña a los vampiros, pero ¿por qué razón? Interesante tu pregunta, Ethan. Fíjate que sí hay varias versiones de este mito. Una de las versiones, te voy a comentar nada más dos, y lo abarcamos también en el programa de mito de los vampiros que vamos a hacer. Mira, hay dos versiones. La primera dice que el ajo aumentaba los ataques de la porfiria, que los enfermos de porfiria, esta enfermedad que tanto contribuyó a los mitos de vampiros y hombres lobo, los enfermos de porfiria les daban ataques, pero cuando ellos respiraban ajo o había ajo cerca, el ataque les daba más fuerte. Entonces su tendencia fue repeler el ajo. Entonces hay una versión de los mitos de los vampiros que dice que es por esta razón que algún escritor por ahí tomó esta situación del ajo y lo hizo realidad. Se dice que es por eso una de las versiones. Otra de las versiones dice que los alquimistas ocupaban arsénico. El arsénico lo que hacía, o tenían la creencia más bien, de que ahuyentaba a los demonios y a los espíritus malignos. Esta es otra versión. Entonces hacían el arsénico y lo ponían en su casa para ahuyentar a las fuerzas malignas. Sin embargo, el arsénico en su forma pura, por así decirlo, tiene un aroma muy parecido al ajo. Entonces la gente humilde que pasaba por las casas de los alquimistas pensaba que era ajo lo que ocupaban. Entonces estas personas humildes que no tenían para hacer arsénico ocupaban el ajo, molían el ajo para llenar toda su casa de aroma y que se espantaran los demonios o los espíritus malignos. Entonces de ahí igual lo toman para este mito de los vampiros, que es una fuerza de protección para las fuerzas malignas, entonces también le hace daño a los vampiros. Es lo que las versiones que tenemos nosotros con respecto a lo del ajo, es lo que yo sé. Seguramente hay más versiones respecto a esto del ajo, pero la realidad es que la que yo conozco pues es esa, ¿no? Mi querido vampiro Ethan. Ya lo abarcamos también en los mitos de los vampiros, a ver qué nos pueden comentar nuestros invitados que vamos a tener para ese programa, pero hasta donde yo sé me parece que es así, mi querido Ethan, vampiro Ethan. Oye, muchísimas gracias por escribirnos, Ethan. Síguenos escribiendo más, porque realmente esto queremos que se vaya haciendo más grande. Los invito a todos, en verdad, a que se animen a escribirnos. Hemos recibido muchos correos aquí en Arkham, quiero recibir muchísimos más para que cada 4 o 5 meses hacer un programa especial
de todos sus correos, de todas las personas que nos han mandado correos, preguntas, sugerencias. A partir del día de hoy y de este año les invito a que nos manden sus escritos, sus historias que ustedes han escrito, sus cuentos, sus relatos. Mándenoslos para que nosotros podamos leerlos aquí en Arkham como una forma también de los cuentos de Arkham. Así que anímense. También quiero recordarles, hacerles una atenta invitación. Por ahí si me está escuchando nuestro amigo Semielfo, que nos mande un correo. Mándenos un correo, por favor, a las personas que quieran participar en los juegos de rol. Pues es muy posible que lo grabemos el último fin de semana de enero. Es posible que lo grabemos ese programa de juegos de rol. Entonces, quiero que nos manden un correo a las personas que quieran participar, debido a que, bueno, necesitamos que ustedes formen parte de esto. Así que, bueno, mándenos un correo a las personas que quieran participar en el juego de rol que vamos a hacer para grabarlo y presentarlo aquí en Arkham. Es muy posible que se grabe el último fin de semana de enero, pero todavía está en veremos, está tentativamente la fecha, así que por favor mándenos sus correos. Ya tengo por ahí a 2 que quieren participar, así que pues bueno, les invito a que se unan a este programa de el juego de rol con el joven Rodo. Así que bueno, vamos a ver, vamos a cerrar nuestro correo para entrar con nuestro tema del día de hoy. Bueno, pues miren, resulta y sucede que la frase que leí al principio del programa es una frase que dice el personaje Ichabod Crane, protagonizado por Johnny Depp en la película La leyenda de Sleepy Hollow, que es, bueno, nuestro tema del día de hoy. Vamos a hablar un poquito acerca de su escritor, de Washington Irving, y de esta novela que es La leyenda de Sleepy Hollow. De hecho, no es una novela, es un cuento, que de ahí se desataron bastantes cosas. De hecho, no sé por qué no lo incluyen en los monstruos clásicos al jinete sin cabeza. Yo lo incluiría porque es realmente un personaje que ha tomado fuerza a partir de su impresión. Ha tomado mucha fuerza. Este personaje realmente yo sí lo incluiría dentro de los monstruos clásicos que nos manejan, como Frankenstein, Drácula, la momia. Yo también incluiría al jinete sin cabeza de La leyenda de Sleepy Hollow del señor Irving Washington. Vamos a hablar brevemente de este escritor y vamos a tomar un poquito la esencia de este relato de Sleepy Hollow. Washington Irving nace un 3 de abril de 1783 en Manhattan, Nueva York, y falleció un 28 de noviembre de 1859. Realmente fue un escritor del romanticismo, este señor Washington Irving. Sin embargo, bueno, pues yo creo que su cuento más famoso es este cuento de La leyenda de Sleepy Hollow. Washington Irving fue el menor de 11 hermanos. Su padre era un rico comerciante escocés y su madre era una inglesa, nieta del clérigo. Ambos sus padres sentían una gran admiración por el señor George Washington, primer presidente de los Estados Unidos, por lo que en su honor bautizaron a su hijo con su nombre, como Washington. Desde pequeño él mostró una gran pasión por los libros, él leía muchísimo, le gustaba Robinson Crusoe y también Las Mil y Una Noches. Este señor, como muchos escritores, se inclinaba más por el periodismo y la literatura. Emprendió y concluyó estudios de Derecho, era licenciado abogado, Dios me libre, aunque bueno, la verdad es que no ejerció mucho su carrera. También viajó por Europa visitando Marsella y Ginebra, España, Sicilia, muchos países de allá de Europa, donde conoció a un almirante muy importante en su vida llamado el almirante Nelson. Realmente este señor Nelson le contó muchas anécdotas que, bueno, posteriormente el señor Washington Irving ocupó para sus novelas, sus relatos y sus obras que hizo. También hizo amistad con hombres de letras como el señor Walter Scott y Thomas More, mucha gente que tuvo, de hecho déjenme decirles que mantuvo una relación romántica con Mary Shelley, que bueno, sabemos que es la escritora de Frankenstein. Esto fue después de que fue ya viuda del poeta Percy Bysshe Shelley, que fue de donde ella tomó el nombre, el apellido más bien, y él mantuvo una relación romántica con ella. Bueno, y también por ejemplo en España fue llamado por el embajador de su país para que estudiara en el Escorial los documentos relativos al descubrimiento del Nuevo Mundo. O sea, realmente este señor Washington Irving se fue una persona importante en su tiempo. Este encargo que le hizo el embajador contribuyó mucho al comienzo de su carrera diplomática, que fue bastante grande.
Este señor Washington Irving, mucha gente no lo ubica o no lo conoce, realmente conoce a su obra, que fue La leyenda del Sleepy Hollow, que realmente es una obra bastante buena. Ahorita vamos a platicar acerca de ella y de algunas otras obras que tiene el señor Washington Irving, que realmente no son muchas, pero hay algunas que están bastante buenas. Por lo general son relatos bastante cortos. Vamos a leer por ahí alguno aquí en los cuentos de Arkham, para que ustedes vayan también conociendo su obra, porque muchas veces pues conocemos el cuento, conocemos la obra, pero no conocemos al escritor, como en esta ocasión, ¿no? El señor escribió esa leyenda que aquí o en español se conoce como La leyenda del jinete sin cabeza, y realmente es una obra que, aunque es un relato relativamente corto, la verdad es que hizo mucho. Inclusive lo han retomado para hacer bastantes cosas con Sleepy Hollow del señor Washington Irving. Los voy a dejar con un poquito de música para que regresemos a platicar acerca de esta historia en particular y de algunas obras que tiene el señor Washington Irving, para que ustedes vayan viendo cómo hay también escritores no tan conocidos que tienen obras bastante buenas, muy muy buenas, la verdad. Les dejo el correo para que se animen a escribir más y más, radioarkham1@gmail.com, para que se animen a mandarnos todo lo que ustedes quieran, y en unos minutitos regresamos para seguir platicando de El jinete sin cabeza.
Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en Arkham y lo que escuchamos hace breves minutos es algo de 2D4, Lightly Deaths, es lo que escuchamos hace un momento. Quiero mandarle un saludo a todos nuestros amigos reclusos que nos escuchan allá en países de Centro y Sudamérica, todo lo que es Venezuela, Argentina, Ecuador, Chile, El Salvador, Bolivia. Un saludo a todos por allá, muchísimas gracias por descargar el podcast, por escucharnos. Mándenos también sus correos, mándenos sus preguntas, sugerencias, sus escritos, mándenos todo lo que piensan por allá en esos países de Centro y Sudamérica. Les mando un gran abrazo, les mando un saludo muy grande y de verdad les agradezco mucho. Anímense a escribirnos también por allá, radioarkham1@gmail.com, para que tengamos una comunicación con todos ustedes. También quiero mandarles un saludo a todos esos países también que están lejos, inclusive tenemos la lejanía del idioma. Les agradezco infinitamente y de corazón que nos estén escuchando, todo lo que es Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, España, por supuesto. Un saludote a todos nuestros amigos reclusos de España, allá en el viejo continente. Les agradezco infinitamente que nos estén escuchando. También mándenos sus correos, anímense a mandarnos sus correos con preguntas, sugerencias, a lo mejor comentarios de todo lo que piensan y opinan de la literatura fantástica, de los cómics, de los personajes, escritores, todos por allá. Si nos pueden hacer recomendaciones a lo mejor de escritores que no hemos mencionado y que para ustedes son importantes, eso estaría muy muy bien que nos mandaran. Bueno, pues seguimos aquí comentando acerca de Washington Irving y de su novela Sleepy Hollow. Fíjense que hay algunas curiosidades por parte del señor Washington Irving. Pues resulta y sucede que él está sepultado justamente en el cementerio de Sleepy Hollow. Se decidió así por ser pues la aldea de uno de sus cuentos más conocidos, y yo creo que es su más grande obra para mi gusto. Ahí está sepultado Washington Irving. También déjenme decirles que fue el primer norteamericano en alcanzar la celebridad máxima como escritor profesional gracias a la literatura. Gracias a esto, bueno, pues numerosas calles y ciudades de Estados Unidos llevan su nombre. Irvington, así le pusieron a esta ciudad del estado de Texas. También tenemos la calle de Irving en Alabama o la villa Bracebridge en Canadá. Este nombre pues es la referencia a su novela Bracebridge Hall, que en un momentito más vamos a comentar acerca de esta novela. También déjenme decirles que es considerado como el mentor de Nathaniel Hawthorne. Para los que no sepan o no lo ubiquen, bueno, pues este señor es el escritor ni más ni menos de La Letra Escarlata, que la escribió en 1850, por ahí así más o menos es esa novela. Y también tiene otra novela muy buena, se llama El Fauno de Mármol, también es muy buena. Esa la escribió como por 1860 y algo, por ahí así, pero es muy buena esa novela también. Se la recomiendo, por ahí si la pueden buscar, de el señor Nathaniel Hawthorne. Y también es considerado como el mentor del señor Henry Wadsworth. Este señor era un estudioso de la cultura española y además, ¿saben qué hizo? Hizo la traducción de la Divina Comedia a el idioma estadounidense. Realmente escribió esa versión, digamos, de la traducción de la Divina Comedia, el señor Henry Wadsworth. Así como también se le considera pues de gran influencia para el señor Edgar Allan Poe, también así es considerado el señor Washington Irving. Y además algo bien interesante, Washington Irving fue el que popularizó el sobrenombre de Gotham para referirse a Nueva York. Digo, esto ya es usado ahora en las historietas de Batman, pero él fue el primero que le decía Gotham a Nueva York. Por eso es que Batman, o más bien Ciudad Gótica, es una referencia a la ciudad de Nueva York. Tiene muchas cosas muy similares a la ciudad de Nueva York. Esto es gracias al señor Washington Irving. Bueno, y déjenme decirles que el señor Washington Irving tiene algunas novelas. Realmente lo que más tiene son como cuentecillos, como La leyenda de Sleepy Hollow. Es un cuento relativamente corto, pero tiene varios. Entre 1819 y 1820 sale un libro llamado Libro de Apuntes. También es conocido en algunos lares como el libro de los bocetos. Y este libro es el que incluye La leyenda de Sleepy Hollow y también Rip Van Winkle. Rip Van Winkle es otra novela del señor Washington Irving. De hecho, la vamos a leer por ahí. Es un cuentecillo, entonces la vamos a leer. En 1822 sale Bracebridge Hall.
que es por lo que se le dio el nombre a esa villa de Canadá. Cuentos de un viajero en 1824 y en 1828 sale algo que se llama Extracto de las notas del diario de Washington Irving. Visita a los lugares colombinos. Fíjense, esto está interesante. La verdad es que no lo conozco, pero yo creo que está interesante, fíjense. Historia de la vida y viajes de Cristóbal Colón en 1828. Recordemos que este señor Washington Irving se le considera como el mentor de Henry Wadsworth, que era un estudioso de la cultura española, y recordemos que también que Washington Irving hizo viajes a muchos países, entonces también escribió varias cosas alrededor de sus viajes. Crónica de la conquista de Granada en 1829, Cuentos de la Alhambra en 1832, Cuentos de Antiguo Nueva York en 1835, Crónicas moriscas, Leyenda de la conquista de España. Fíjense, este es otro también muy interesante. Viaje por las praderas en 1835, Los buscadores de tesoros en 1847, Oliver Goldsmith en 1849. Esto que salió de Oliver, él también fue un escritor, es muy conocido por una novela que se llama El vicario de Wakefield en 1766. Este señor Oliver Goldsmith, y Washington Irving pues escribió algo sobre de él también. Mahoma y sus sucesores en 1850 y La vida de Washington, que estos fueron 5 volúmenes que salieron entre 1855 y 1859. Estas son las obras del señor Washington Irving. Como ustedes pueden ver, era un señor bastante culto, bastante estudiado, con mucho conocimiento. Esto lo llevó a ser una de las grandes celebridades en su tiempo, en su época, y la verdad es que es bien interesante cómo la leyenda de Sleepy Hollow, así como Rip Van Winkle, ustedes van a ver cómo es algo diferente, pero que el señor escribía bastante bien. Déjenme también decirles que el señor Washington Irving murió en un lecho muy familiar en Tarrytown, en Nueva York, el 28 de noviembre de 1859, como ya había yo dicho, en su mansión de Sunnyside. En este momento ya esa mansión es un museo y además es considerado como casa histórica. Ese día que él murió, bueno, pues Nueva York cerró todas sus puertas y 150 carruajes con procesión fúnebre y además más de 1000 personas esperaron su último paso. Esto, bueno, pues a lo mejor para nosotros decir 1000 personas pues ahorita no es nada, ¿no? Ya que somos muchísima gente, pero en ese tiempo 1000 personas realmente eran muchísima gente para ese tiempo. Fue una persona bastante culta, una persona bastante reconocida en su tiempo, y bueno, pues imagínense, fue el primer estadounidense en ser reconocido por la literatura. Imagínense ustedes nada más lo que era este señor Washington Irving. Bueno, como ustedes pueden ver, pues era un señor que realmente la mayoría de la gente no conoce, no tiene el conocimiento de lo que era Washington Irving, únicamente conocen su novela Sleepy Hollow, pero para que ustedes vean que este señor hizo muchísimas cosas y muy grandes cosas, aparte de esa novela que para nosotros los hispanoparlantes es conocida como El jinete sin cabeza, una de las novelas más famosas, uno de los personajes más famosos de terror, un monstruo verdaderamente clásico, el jinete sin cabeza. Yo creo que todos lo recordamos en su caballo decapitado y con su calabaza en llamas en la mano, lista para aventarla, ¿no? Que bueno, vamos a ver en un momento más cómo es que llega esta imagen del jinete sin cabeza a las pantallas tanto chicas como grandes, debido a que bueno, pues el señor Washington Irving únicamente hace un relato corto, pero que fue de tal impacto que aún todavía en nuestros días recordamos a el jinete sin cabeza. En un momento más vamos a platicar un poquito ya de lo que es este relato que escribió el señor Washington Irving. Mientras tanto los voy a dejar con esto, The Theatre of Tragedy, y ahorita regresamos. Les recuerdo el correo radioarcam1@gmail.com para que tengamos una comunicación con todos ustedes reclusos de aquí de Arkham. Los invito verdaderamente a que nos escriban para que nos sigan llegando más correos de los que ya tenemos. Y les recuerdo que si no quieren que mencione yo su comentario o su correo
en el podcast, pues nada más me ponen una notita, o si no puedo mencionar su nombre, o si se quieren poner un seudónimo, con todo gusto aquí los recibimos de esa manera. Y los dejo con esto que se llama Venus.
Bueno, pues ya regresamos aquí a este espacio denominado Arkham. Lo que acabamos de escuchar es ni más ni menos que Venus de The Theatre of Tragedy. Es muy buena canción, por eso se las puse para que la escucharan. Y les recuerdo nuestro correo radioarkham1@gmail.com para que puedan tener una comunicación directa aquí con nosotros en Arkham. Anímense a escribirnos y decirnos todo lo que ustedes quieran, ya sea comentarios, sugerencias, preguntas, muchas preguntas que han estado llegando. Les agradezco mucho a toda la gente que me escribe y a los que no lo han hecho. Anímense a escribirnos, empiécenos a mandar sus relatos y sus cuentos para que los leamos aquí en los cuentos de Arkham. Bueno, pues hoy estamos platicando acerca de la leyenda de Sleepy Hollow del escritor Washington Irving. Y bueno, pues ahora vamos a comentar un poquito acerca ya de la historia que escribió el señor Washington Irving y de esas adaptaciones que han llevado a la pantalla grande basándose en esta historia. Que bueno, toma lugar por ahí del año 1784 en los alrededores de un asentamiento holandés que se llama Tarrytown en Nueva York. El apartado valle se llama Sleepy Hollow. Y bueno, este lugar es conocido por sus fantasmas y el ambiente embrujado despierta la imaginación de todo aquel que pasa por el valle de Sleepy Hollow. Entre todos estos fantasmas y este ambiente que rodea a este valle, el espectro más famoso e impactante, bueno, pues es ni más ni menos que el jinete sin cabeza, que se dice es el fantasma de un antiguo soldado que fue alcanzado por una bala de cañón en la cabeza en una batalla X, que no se nos indica qué batalla es, simplemente en una batalla le alcanzó una bala de cañón en la cabeza y por ese motivo fallece. Él cabalga hacia la escena de la batalla en una nocturna búsqueda por su cabeza. Esta es la leyenda del jinete sin cabeza ahí en Sleepy Hollow. Y bueno, el cuento es el relato de Ichabod Crane, que es un profesor de escuela extremadamente supersticioso de Connecticut. Él se enamora de Katrina Van Tassel, una joven de 18 años, hija de Baltus Van Tassel, un súper rico granjero de pueblo. También Abraham Brom Bones Van Brut también pretende a esta chica Katrina. En una noche el profesor asiste a una fiesta en la casa de los Van Tassel, baila, disfruta toda la fiesta, ahí está bastante divertido y de repente escucha los fantasmagóricos relatos que narra Brom y el resto de los lugareños. Sin embargo, bueno, él su único propósito de haber ido a la fiesta es declararse a Katrina después de que los invitados se marchen. Tras una insatisfactoria declaración, o sea, lo mandaron derechito, el profesor Crane cabalga a casa a través de todos estos bosques oscuros y bastante espeluznantes del valle, entre la granja de los Van Tassel y el asentamiento de Sleepy Hollow. O sea, se está trasladando ya para irse a descansar. Y bueno, según esto va pasando por los lugares encantados. Su imaginación se enciende, pues se empieza a recordar las historias de los espíritus que escuchó en la fiesta. Y bueno, en cierto momento el jinete sin cabeza se le aparece y entonces en una carrera a toda velocidad se dirige al puente adyacente al cementerio de la antigua iglesia holandesa que existe ahí en el pueblo, donde se decía que bueno, el jinete se desvanecería en un destello de llamas y azufre, que es lo que narran los lugareños, al llegar ahí. Entonces el profesor Crane pues corre, bueno, más bien cabalga lo más rápido que puede hacia la parte baja del valle, ¿no? Para ir a ese lugar, pero aún así, para el asombro del profesor, el macabro espíritu alcanza al puente y bueno, encabrita a su caballo y arroja su decapitada cabeza a la cara del profesor, que es una de las escenas más impactantes que puede tener la historia. Esta escena en particular, bueno, pues es el encuentro entre el profesor y el jinete sin cabeza. Ese encuentro o ese primer encuentro realmente es una de las escenas más fuertes. La noche siguiente el profesor había desaparecido misteriosamente, permitiendo que Katrina se case con Brom, de quien se comentaba que sabía demasiado sobre los acontecimientos de la noche anterior
De hecho, los únicos elementos encontrados sobre la desaparición del profesor fueron su caballo, su sombrero y una misteriosa calabaza destrozada en el mismo lugar. Aunque realmente esta situación del jinete realmente queda abierta a la libre interpretación, la historia insinúa que el jinete era en realidad Brown disfrazado. Esto es lo que deja a la imaginación el relato de la leyenda de Sleepy Hollow o la leyenda del jinete sin cabeza. Esto es nada más el cuento. De ahí todo lo que ha acarreado después este cuento realmente pues fueron las pocas y muy pocas adaptaciones que se han hecho de el cuento del jinete sin cabeza. Y esto llega en 1922 en una película muda inspirada en este relato. Se llama El sin cabeza. Fue dirigida por Edward Vetturini y protagonizada por Will Rogers. Esta película es una película muda, lo repito, pero es la primera adaptación que se hace del cuento de la leyenda de Sleepy Hollow. En 1949, yo creo que esta es una de las versiones más fieles que puede tener el relato, incluyendo el final original de este relato. Es la versión justamente de Walt Disney. En 1949, este fue un largometraje compuesto de 2 cortos. Uno fue La leyenda de Sleepy Hollow y el otro fue El señor sapo. Los 2 cortos no tienen relación entre sí, pero obviamente la leyenda de Sleepy Hollow está inspirada en el cuento de Washington Irving. Y este es uno de los más fieles, o más bien es la adaptación más fiel al cuento. Y entonces llega una versión de Tim Burton, Sleepy Hollow, así simplemente se llamó. Y ya sabemos que las actuaciones fueron de Johnny Depp como el profesor Crane, Christina Ricci como Katrina Van Tassel y Christopher Walken como el jinete sin cabeza. Esta versión de Tim Burton a mí en lo personal me agrada bastante. Mantiene una atmósfera bastante tétrica durante toda la película y además me gusta mucho este giro que le da a la historia, haciendo que la madrastra de Katrina es la que controla realmente al jinete. Realmente esta versión a mí me gusta bastante, no tanto porque es el señorazo Tim Burton, sin embargo creo que es una adaptación bastante bien hecha, sobre todo porque efectivamente trata de mantener a los personajes bastante fieles, aunque realmente la historia no es tan fiel al cuento, sí se basa bastante para hacer esta película el señor Tim Burton. La realidad es que es muy buena. Y pues en el 2013 sale una serie de televisión creada por Roberto Orci, se llama Sleepy Hollow, y realizada por Fox. Es realmente el que estrena esta serie. El 16 de septiembre del 2013 fue cuando se estrenó esta serie. Y esta serie te narra la historia de que el profesor Crane muere en medio de la guerra de independencia de los Estados Unidos en una misión para el general George Washington. Se levanta de su tumba en la época moderna de Sleepy Hollow después de que el jinete sin cabeza, revelado como la muerte, uno de los 4 jinetes del apocalipsis, ya saben, después de que el jinete sin cabeza es convocado de nuevo de su tumba por un desconocido. Es más o menos la historia. Realmente la serie creo que no es tan buena, digo, a mí en lo personal, no es tan buena. Me parece que es una de esas situaciones en las que únicamente toman los nombres para hacer una historia totalmente diferente y que no tiene nada que ver con nadie. Entonces realmente me parece que es así. La serie posiblemente y a lo mejor como serie es buena, pero no tiene nada que ver con la historia del señor Washington Irving. Y pues realmente esto es lo que ha sido sus adaptaciones al cine y a la televisión de este cuento de la leyenda de Sleepy Hollow del señor Washington Irving. Realmente, como ustedes pueden ver, esto me parece algo muy similar a lo que logró Frankenstein. O sea, realmente y en original solamente existe un cuento, y de ahí el personaje y la historia fue tomando fuerza durante la historia del mundo hasta llegar a nuestros días, que a lo mejor no se han hecho tantas adaptaciones como las ha hecho Frankenstein, pero sin embargo ahorita yo digo el jinete sin cabeza y a todos se nos viene la imagen de Disney o la imagen de Tim Burton en su película, porque el personaje sigue siendo un personaje vigente, que realmente tomó una fuerza impresionante, que fue un cuento creado de la imaginación del señor Washington Irving. A lo mejor no lo sabemos, pero a lo mejor se basó en alguna historia que escuchó para crear este cuento de la leyenda de Sleepy Hollow, y realmente creo
que es uno de los personajes que merece una trascendencia. Fue muy impactante. La versión de Disney creo que es una versión bastante fiel al argumento. Y la película, para mi gusto, de Tim Burton es una muy buena película que hay que ver sobre el jinete sin cabeza. Yo les recomiendo realmente que sí lean este cuento. Si pueden encontrarlo por ahí, si pueden comprar el libro del señor Washington, libro de los apuntes o el libro de los bocetos, también es conocido. Si pueden encontrarlo por ahí y leer esta historia, me parece que es muy buena. Vamos a tratar de leerla. Se me ocurre que puede quedar en los cuentos de Arkham esta historia de la leyenda de Sleepy Hollow. Vamos a intentar leerla para que también todos ustedes puedan escucharla aquí en los cuentos de Arkham. Y bueno, yo me voy a despedir por el día de hoy, que ya platicamos acerca de este personaje, el jinete sin cabeza, y de su escritor Washington Irving, que también, si ustedes pueden darse cuenta, no escribió tanto tampoco. Fue algo muy poco en obras que escribió el señor Washington Irving, pero su personaje, su historia, ha trascendido bastante. Yo os voy a dejar con un poco de música para que nos despidamos a gusto. Quiero mandar un saludo muy en especial a una persona que me escribió sugiriéndonos que habláramos un poco de anime, y efectivamente ya estoy en algunas pláticas con alguna persona que nos va a venir a platicar acerca del anime, así que quiero mandarle un saludo a mi buen amigo Adam, que fue el que me pidió que hablara yo de anime, y bueno, con todo gusto lo vamos a hacer, debido a que no es la única persona que nos ha pedido que hablemos un poquito más de anime, y por eso es que ya en poco tiempo pues vamos a hablar también de anime. Les mando un saludo a todos los que se toman la molestia de escucharme, les agradezco infinitamente. Síganlo haciendo, síganme escribiendo por favor, radioarkham1@gmail.com, para que tengan una comunicación aquí con nosotros. Y los voy a dejar con esto que se llama Un cuento antes de morir, de Nostra Morte. Pásenla bonito, no se pierdan nuestros cuentos que vamos a estar subiendo, y nos escuchamos en 15 días con un nuevo capítulo de Arkham. Vamos a hablar de muchas cosas y de todos los temas que a ustedes les gustan bastante. Por favor, síganme sugiriendo temas. Los dejo con esto que se llama Un cuento antes de morir, de Nostra Morte. Y recuerden que hay que imaginar mucho, porque para eso es para lo que estamos aquí. Mi nombre es Uri, y espérenme con un cuento más. Aquí, cuéntame una historia antes de morir. Las velas ya se apagan, el sol se va de aquí, las sombras han venido a acostarse junto a mí.
despertarme, todavía no es tarde, aún no me tengo que ir. No podré zafarme de esta oscuridad, no quiero perderme en la soledad. No puedes llevarme, siento que la muerte tiene que esperarme más. Aunque de la guarda, sé que estás aquí. Cuéntame una historia antes de morir. Si es que no despierto, no llores por mí. Ya todo está escrito antes de partir. Las velas ya se apagan, el sol se va de aquí. Las sombras han venido a acostarse junto a mí.